Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Libro La Colombia fuera de Colombia. El lenguaje y la experiencia. Las consideraciones sobre las víctimas y los sobrevivientes están mediatizadas por el lenguaje con que se nombran, habitualmente con términos distintos, como personas demandantes de asilo o refugio, con necesidad de protección internacional, exiliados, víctimas en el exterior o desplazados transfronterizos. Todas estas denominaciones han sido referidas tanto por las víctimas como por el mundo institucional del refugio, desde funcionarios de los estados y de organizaciones no gubernamentales hasta agencias internacionales y organizaciones de apoyo para la integración en los países receptores que la Comisión de la Verdad ha escuchado fuera de Colombia. Por refugiado se entiende a aquel que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Además de esa definición, adoptada en Ginebra, Suiza, en 1950, los estados, en particular de la región de América Latina, han incorporado en su normativa interna la definición ampliada del refugio, establecida en la Declaración de Cartagena de 1984, que considera también a las personas que hayan huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esta definición, un poco más amplia, puso de relieve las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos en la región por los conflictos armados, la instauración y vigencia de sistemas antidemocráticos y la persecución e impactos de las políticas de despojo, violencia y desplazamiento forzado, como la que se vivía en Colombia por causa del conflicto armado interno, que con la agudización de la guerra en las últimas décadas ha sido clave para entender la situación de las personas refugiadas en la región y en el mundo. En consecuencia, tanto el Estatuto de Ginebra como la Declaración de Cartagena son mecanismos internacionales bajo los cuales muchas personas pidieron asilo a lo largo de varias décadas para poder quedarse en el país de llegada. Las respuestas a dichas solicitudes han dependido en gran parte del momento histórico colombiano o del país de recepción. Otras personas, en cambio, en su afán de protegerse tras el velo del anonimato, nunca pidieron protección internacional. La gran mayoría de las personas colombianas que tuvieron que salir del país por la guerra, a pesar de necesitar protección internacional, se quedaron en los diferentes lugares con otro estatus, como visas humanitarias o de otro tipo, que les permitieron permanecer en el nuevo país, buscar trabajo y tratar de rehacer su vida. No obstante, muchas personas no entran siquiera en esas categorías, porque nunca hicieron una petición de protección, simplemente trataron de quedarse como migrantes, estudiantes o trabajadores que buscaban nuevas oportunidades de futuro. Todas esas diferencias muestran la pluralidad de situaciones que viven en otros países las víctimas que tuvieron que salir de Colombia. De todas ellas, con las diferencias señaladas que se verán más adelante, habla este informe. Un artista que se vio obligado a salir a Brasil con su familia en 2015 debido a las amenazas que recibió de grupos armados por ser parte de un proceso comunitario de formación cultural en un barrio de Bogotá, muestra esa enorme gama de situaciones. Nosotros, de hecho, vinimos a conocer del refugio acá, en Río de Janeiro, y saber que esto que nos pasó era motivo para pedir refugio después de varios años. En otros casos, para describir este fenómeno, se ha hablado en Colombia de desplazamiento forzado transfronterizo. Este concepto, aunque no es propio del derecho internacional ni está reconocido dentro de la legislación colombiana como sí lo está el desplazamiento forzado interno, se usa para enfatizar sobre todo la situación de desplazamientos colectivos que han llevado a grupos o comunidades enteras
a refugiarse cruzando la frontera de un país vecino. A veces, esas situaciones que son de estancias temporales, semanas o meses mientras se evalúa o calma la situación estando del otro lado, en otras se convierten en permanentes, porque no hay condiciones para regresar. En este volumen usaremos el término para explicar o describir los grandes éxodos de comunidades y pueblos que habitan especialmente zonas de frontera y que han vivido este desplazamiento en diferentes épocas del conflicto armado. Algunos casos son el del pueblo barí y las comunidades campesinas de la Gabarra en norte de Santander, frontera con Venezuela, tras la incursión paramilitar en 1999, o el de la población afrodescendiente e indígena a Panamá durante la Operación Génesis en 1997 por el ejército, o el éxodo de cientos de indígenas del pueblo Awá hacia Ecuador en 2009, debido a las masacres responsabilidad de las FARC y los desplazamientos por los emplazamientos de esta guerrilla con la fuerza pública. En Colombia, la ley de víctimas hace referencia a las víctimas en el exterior. Sin embargo, en su caso, estas categorías de ser víctima y estar en otro país no son experiencias separadas. Es decir, no se trata de víctimas que están fuera de Colombia, sino que tuvieron que salir de Colombia por persecución o amenazas, como señaló esta lideresa indígena exiliada en Canadá. En mi segundo secuestro, después de las amenazas, de las metidas en los apartamentos y de las preguntas sobre los líderes de otras organizaciones de derechos humanos y sociales, íbamos con mi compañero a la fiscalía, a contar una y otra vez el caso. Pero entre denuncia y denuncia nos cansamos. ¿En qué momento uno pierde el derecho de ser un ser humano? Yo no salí amando el país, yo sentía que el Estado me había traicionado. Entrevista 127 VI 00012, lideresa arhuaca, defensora de derechos humanos exiliada en Canadá. Sin embargo, también hay otras personas en muy diferentes países que salieron de Colombia para tener mejores oportunidades de vida, lo que se denomina en términos amplios la diáspora colombiana, el conjunto de población colombiana que está en otros países, independientemente de las razones de su migración. Es decir, la diáspora también incluye a quienes salieron, por ejemplo, para trabajar o estudiar buscando mejores oportunidades de vida. La comisión también contó con la participación de estos colombianos y colombianas que se encuentran fuera del país y que, si bien no son víctimas del conflicto, mostraron un compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la convivencia y reconstrucción del tejido social o de apoyo al proceso de paz. Adicionalmente a estos términos con los que tratamos de acercarnos a la experiencia del exilio, también es importante entender las formas de autorreconocimiento de las víctimas, porque además de los hechos vividos, también influyen identidades y aspectos subjetivos. Mientras algunas se reivindican como exiliadas, otras le temen a esa visibilidad, por los riesgos que pueda significar para ellas y sus familias. También están quienes simplemente no identifican sus experiencias con el exilio. Más allá de estas diferencias, para la Comisión de la Verdad lo importante no son las categorías de referencia, sino las experiencias de las víctimas, independientemente de cómo la persona se reconoce o el tipo de estatus que tiene en otro país. De acuerdo con las normativas nacionales e internacionales, el exilio o el destierro es un indicador del sufrimiento colectivo y una violación de derechos humanos que debe ser considerada en toda la profundidad que la experiencia conlleva, sin importar los perfiles de quienes salieron del país: defensores de derechos humanos, militantes políticos, lideresas comunitarias, campesinos, propietarios de fincas, militares, empresarios, periodistas, funcionarios públicos, excombatientes, religiosos, artistas, entre otros. Todas las voces han sido tenidas en cuenta y escuchadas en el trabajo de la comisión. Para la comisión, el exilio se refiere a la salida y separación forzada de quienes han tenido que salir del país debido al conflicto armado interno. El término exilio se usa aquí para señalar las razones políticas y el vínculo entre los hechos del conflicto armado y la búsqueda de protección internacional. Hacemos énfasis en la invisibilidad y en que el exilio es a la vez la exclusión del territorio y del tiempo del país. El aporte principal de este trabajo está en traer de regreso y amplificar las voces y experiencias de quienes tuvieron que salir y que en general solo cuentan para sus familias, amigos, comunidades y procesos.
Si deseas apoyar esta iniciativa para crear estos audiolibros, puedes apoyarnos a través de la cuenta de PayPal cloaiza@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.